Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Si eres nueva por aquí, yo soy Fiorella Valencia, especialista en ritmos latinos, y el día de hoy te tengo un video que te va a encantar porque voy a enseñarte 3 de mis mejores ejercicios para proyectar con mucha energía nuestras manos a la hora de realizar nuestro styling en los ritmos latinos. Empecemos. Bien, estoy segura que en más de una oportunidad te habrás podido dar cuenta que cuando se usan las manos no se usan los dedos por completo. Bueno, a veces sí, pero en la mayoría del tiempo pues no. Siempre tenemos estos 2 dedos del centro, el medio y el anular, más contraído en dirección al pulgar. Y para ello es importante dejar un registro, una memoria muscular en esta zona. Para eso yo te presento a uno de mis mejores aliados. Este ganchito de ropa, que lo puedes conseguir en cualquier lado, principalmente en tu lavandería, es espectacular para poder registrar esa memoria de la que te estoy hablando. ¿Por qué? Porque te obliga a hacer exactamente la misma acción que yo realizo a la hora de bailar mi styling, mi trabajo de brazos, mis roleos. Si se dan cuenta, mira, es la misma acción. Así que, manos a la obra. Vamos a empezar primero exigiéndole a nuestros dedos de la parte externa, que serían pues el dedo meñique y el dedo índice, a estar paraditos, erguidos hacia afuera, ¿ok? Para que se concentren solamente los del centro y el pulgar en apretar hacia adentro. Y para eso pues vamos a agarrar un par de ganchitos y vamos a empezar primero con este dedo de acá. ¿Ok? Vamos. Y vamos a levantar los otros dedos, miren, y vamos simplemente a apretar. Y uno. No vale dejar caer los dedos. Muchas veces, incluso a mí, hasta estas alturas de mi vida, se me agarrotan, ¿ok? Cuando pierden memoria o me olvido de hacer mis ejercicios, ¿ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez más, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Se dieron cuenta cómo el índice se está agarrotando? Bueno, hay que educarlos. Va, una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, hemos hecho un aproximado de 30 repeticiones, es más que suficiente. Ahora vamos a hacerlo con ambos deditos, ¿ok? Entonces, con los 2 dedos del centro vamos a apretar. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última vez, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y créeme que esto te deja un poquito acalambrada, pero también créeme que es buenísimo y es efectivísimo. Muy bien, ahora vamos a llevar la misma acción, pero junto con el movimiento de nuestros brazos. Bien, el primer ejercicio que vamos a realizar consta de subir nuestras manos bien arriba. Ya saben que yo les he explicado que para que los brazos suban de manera prolija sin que los hombros corten la línea de nuestro cuello, pues tienen que hacer un bonito anclaje escapular. Lo voy a hacer de adelante y de atrás. Vamos, miren, empezamos así, hacia arriba. Miren los dedos. Vamos a apretar y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio, voy a ponerme de espaldas. Miren cómo anclo mis escápulas protegiendo mi postura. Va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo mismo repito para abrir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quedo. Bien, ahora vamos a hacer este famoso doblez que muchas veces se utiliza. Este es el recorrido de mi antebrazo. Miren lo que realiza la muñeca. Pero principalmente siempre esto va acompañado
de la acción, de la contracción de mis dedos del centro, para lo cual vamos a realizar pues nuevamente, así como hemos estado haciéndolo en el ejercicio anterior, que apretábamos, 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 acá lo vamos a sostener apretado mientras realizamos el doblez, con uno y con otro brazo, ¿ok? Empezamos, y va, y 1, 2, 3, 4, manténlo apretado, 5, acá aprieta, 6, 7, 8, 9, 10, una más, para el otro lado, y va, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7, y 8, y 9, y 10. Bien, ahora vamos a trabajar el siguiente recorrido, que viene del centro, roleo la muñeca y va por detrás de mi oreja y detrás de mi cabeza hasta poder llegar bien arriba con una línea lo más recta posible. Y luego cae nuevamente por detrás y regresa a la base. Por lo general, pues esto sale desde afuera hacia el centro, ¿ok? Y te voy a pedir que mantengas apretados los ganchitos durante todo el recorrido. Empezamos y va, aprieta el ganchito, aprieta, mira cómo, qué linda flor se forma. Yo le llamo flor a este diseño de deditos, ¿ok? Vamos, ahora rotamos, 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 nos lo pasamos por detrás. Subo, 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 ¡juá! Arriba. Y lo mismo para volver, no dejo de apretar el ganchito. Yo sé que acalambra los dedos, pero funciona, chicas, háganme caso. Y va, vamos a repetir 5 veces de cada lado. Ustedes pueden hacer hasta 10 si gustan. Esto es un ejemplo para que lo puedan entender a nivel tutorial. 2 y 3 y 4 y última, 5. Muy bien, está de más decirles que acá también se tiene que realizar y activar nuestro anclaje escapular para proteger la línea del cuello, ¿ok? Que nuestros hombros estén siempre bien rotaditos, así que el siguiente lo voy a hacer de espaldas. Muy bien, entonces, va. Y desde afuera, va. Y 1. Y 2. Y 3. Y 4. Y última, 5. Esto también lo puedo hacer incluso con las dos manitos, con los dos bracitos. Ahí, hacia arriba y regreso, ¿ok? Ya ustedes pueden ser creativas y seguir jugando con estos ganchitos que son tan útiles. Bien, y para este segundo bloque de ejercicios vamos a utilizar cualquier pedazo de tela, toalla, lo que quieras. Miren, literal, esto es una de mis batas. Y nos sirve como elemento móvil, ¿ok? Es la excusa para poder hacer el movimiento lavadora. Yo lo he bautizado como el movimiento lavadora porque literal eso es lo que va a hacer, ¿ok? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar la rotación profunda de la muñeca tanto hacia afuera como hacia adentro, junto con los dedos para aprender a moverlos uno por uno, ¿ok? Así como en el flamenco, así como si me robara algo, ¿ya? Eso es fabuloso y fundamental a la hora de trabajar nuestro styling. Así que lo ponemos sobre una superficie, incluso lo puedes hacer hasta tirada en tu cama. Vamos a rotar bien hacia afuera, levanta un poquito el codo, sin levantar tanto tu hombro y empieza a hacer movimientos rotativos hacia afuera. Aprietas como puñito para darle fortaleza a esos dedos y continúas. Antes de empezar, siempre abre grande y juega con una máquina. Miren,
esto es el movimiento aquí y aprieto como un puño. Abro nuevamente, roto primero y ¡wow! Me cierro. Abro y ¡plum! Aprieto, ¿ok? Esto tiene que pasar así, pero con el elemento, el cerebro funciona mejor porque estás realizando una acción específica, ¿ok? En tu cerebro no está, ay, estoy trabajando el rol de muñecas, estoy trabajando un ejercicio para mis falanges. No, en tu cerebro está funcionando exprimir este trapo, pedazo de tela. Eso, así de simple. Y como le es muy sencillo, pues lo ejecutas de una manera correcta y se registra fácilmente en tu memoria muscular. Cosa que cuando bailas, puedes hacer ese tipo de movimientos que se ven tan espectaculares. Vamos a hacerlo ahora al sentido opuesto, ¿ok? Vamos a estirar un poquito nuestra tela. Y ahora todo lo contrario, miren, tengo que rotar en donde el pulgar se va a ir como para adelante. Roto y juácate, lo traigo hacia mí, hacia mi cuerpo, ¿ok? El movimiento pues es este. Abro, guardo, puño. Abro, roto, guardo, puño. Abro, guardo, puño, ¿ok? Vamos, y 1, igual, 10 para un lado, 10 para el otro. 2, 3, no se vayan a preocupar si empieza a quemar esta zona. Bueno, es un ejercicio, ¿ok? Y todo lo que implica ejercitar, pues tiene como consecuencia derramar un poquitito de ácido láctico, ¿ok? Pero eso está muy bien porque vas a fortalecer la zona. ¡Listo! Lo vamos a hacer igualito con la otra mano. Vamos a la obra. Va. Y como empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, haz puño, 9, cambio. Y todo lo que hemos hecho hacia afuera, ahora va a cambiar. Hacia adentro, va. Y 1, y 2. Y no te preocupes si con una mano no eres tan diestra como con la otra. Si se dan cuenta, yo no sé si se nota, pero con esta me cuesta el triple, créanme. Y por lo general, pues uno como que con la derecha siempre es más útil, ¿ok? Por ende, hay que entrenarla más aún, ¿ok? 6, 7, 8, miren cómo me cuesta, 9, pero hay que chambearla, y 10, muy bien, pueden hacer de 10 a 20 con cada uno. Y cuando sientas que a esta, por ejemplo, que le falta más, pues dale más, y listo. Y bien, ahora sí, llegamos a la última etapa. Vamos a trabajar con nuestro tercer elemento, el tercer bloque de ejercicios. Vamos a trabajar propiamente la proyección y para eso vamos a fortalecer la energía pues que tiene que tener nuestras palmas, nuestras muñecas y nuestro body movement en general. Vamos a usar la banda amarilla en este caso porque es la de menor resistencia, es una banda bastante delgadita. Yo no quiero que tampoco terminen tensando esta zona de los trapecios, ¿ok? Lo que he hecho con esta banda no es una banda infinita. Si tienen una banda infinita también puede ser súper útil, pero estas bandas delgaditas por lo general pues no vienen así infinitas, ¿ok? Así que vienen abiertas y nada, simplemente le hacen un nudo y se lo van a poner aquí, en uno de los dos lados, como una pequeña cartera, ¿ok? Van a abrir la banda, la estiramos con mucho cuidado y vamos a introducir los dedos que van a presionar hacia abajo, ¿ok? Entonces, metemos nuestros deditos dejando afuera los que no vamos a utilizar. Ya, ahí están, ¿se ve? Miren, aquí solamente básicamente los del centro. Y vamos a presionar 10 veces hacia abajo. Para ello, les ruego que por favor no levanten el hombro, ¿ok? Miren, tienen que mantener limpieza con el anclaje escapular. Voy a tenerlas secas hasta por cansancio entiendan que los hombros tienen que estar anclados, ¿ok? Miren, ahí guardo mi escápula gracias a la fuerza de mi infra y el hombro se queda estable en su sitio manteniendo limpieza en nuestro cuello. Igualmente tengo que realizar la acción de bajar. Miren, cuando bajo, ahorita me pongo de frente,
Cuando bajo, miren lo que sucede con la escápula. ¿Ok? Es muy protagonista, ¿ok? Vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a parar y vamos a empujar hacia abajo. Eso. 1, 2, 3, 4, desde la línea del ombligo aproximadamente, hasta abajo. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente, vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Cambio mi banda, la pongo en mi otro hombro y realizamos exactamente la misma rutina. Introducimos los dos deditos del centro dejándolos de afuera, pues afuera, y empezamos bien ancladitos y va. Y 1, presión, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Antes de continuar, quiero explicarles, por favor, para qué es que me sirve eso y a qué se le llama proyección. La proyección es cuando yo no realizo el ejercicio con energía desde la parte de mi tronco, por ejemplo, porque ustedes saben, los brazos son una consecuencia del body movement. No es que yo, aparte de mover el tronco, aparte muevo los brazos, no. El movimiento viene desde atrás y estas son como unas alitas, ¿ok? Entonces, muchas veces la energía va perdiéndose a la mitad del movimiento y cuando llega a la mano es como que muerta, ¿ok? Entonces, no es lo mismo trabajar, por ejemplo, este movimiento que este movimiento, ¿ok? En donde la mano cobró vida y, bueno, pues, ¿cómo es que cobra vida? Activándola. Así como cuando te dicen, activa el músculo y haces esto, igualito, la mano también, actívala. Y para tener ese registro, ¿no? Esa memoria muscular de la que les he hablado durante todo el video, pues hay que ejercitarla y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo cuando bailo y tengo movimientos hacia abajo, no hago esto, hago esto. Y cuando yo chambeo, trabajo esto, créeme que por más que quiera quitármelo del cerebro, no se va, ya está acostumbrado. Sigamos. Bien, ahora, como se pueden dar cuenta, he cruzado la banda por mi torso porque ahora voy a hacer extensiones hacia adelante. Entonces, mi postura con una bonita colocación va a permitir que esta banda pueda estirarse sin traer mi cuerpo para adelante, ¿ok? Vamos a rotar la muñeca hacia adentro de nuestro cuerpo, así como, ¿se acuerdan cuando realizábamos el movimiento rotativo de la muñeca? Bueno, perfecto. Entonces la rotamos hacia adentro y vamos a introducir nuevamente los dos deditos del centro, ¿ok? Dejando el índice y el meñique por fuera. Vamos, y bueno, y el pulgar también, vamos a empujar hacia adelante. Empujo. Mucho cuidado con no levantar nuestros hombros. Anclaje escapular. No me voy a cansar de decírselos. Va. 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10. Lo mismo del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora, si se dan cuenta, he bajado la banda, la tengo literal en la cintura y estoy ayudándome del huesito de la cadera alta para poder dejar como una suerte de anclaje, ¿ok? Que se sujete de ahí y no se me resbale por el resto de mi tronco, ¿ok? Vamos a empujar ahora los deditos hacia abajo, pero en dirección diagonal hacia atrás. No sé si se entendió eso. Les voy a dar una proyección del ejercicio. Muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos el diamante, yo hago este movimiento. También cuando dibujamos movimientos hacia afuera,
el circuito viene por acá, este recorrido, hacia atrás. Entonces la memoria muscular que quiero registrar es esta, en donde llevo el hombro hacia adelante, abriendo la escápula y empujando con mucha fuerza por parte de mi palma hacia atrás, pero no es realmente atrás, es como diagonalmente hacia atrás. Espero que me hayan captado la idea. Muy bien, entonces, ahora sí, metemos los dedos, ya saben cuáles, y empujo. Vamos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esto está quemando, y 10. Vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, estoy más que segura que estos 3 bloques llenos de múltiples ejercicios con esos 3 diferentes elementos te van a servir muchísimo. ¿Y por qué estoy convencida? Pues porque yo los utilizo y me funcionan. Ustedes han visto cómo muevo mis brazos, cómo muevo mis manos, mis proyecciones, y ustedes mismas me comentan que les encanta. Entonces, nada, soy muy feliz al compartirlos. Así que si te gustó este video, ¿qué esperas para darle like, ponerlo dentro de tu lista de favoritos y suscribirte para no perderte ninguno de estos materiales de alto valor? Ahora ya, si tú quieres estar más cerquita de mí y seguir aprendiendo junto conmigo, pues te dejo acá mi dirección para que puedas visitar mi plataforma digital y seguir bailando mucho mejor. Te mando un beso. Hasta la próxima.